Retomamos la conversación con Marcelo Brunet. Marcelo, tú, bueno, te decía que vamos a comentar ahora respecto del uso de Twitter en la política, pero antes de eso quiero hacerte una consulta vinculada también a tu caso y que también se relaciona con la política, que tiene que ver con la influencia. Tú fuiste escogido en algún momento como una de las personas más influyentes en Twitter. Eso no está vinculado al parecer con el número de seguidores, sino que con otro tipo de elementos. ¿Quién es influyente en Twitter? ¿Cómo se mide eso? Es una excelente pregunta, Patricio, y la verdad aún no tengo una respuesta muy clara, porque yo creo que nadie tiene muy específicamente determinado qué es ser influyente en Twitter. Hay algunos incluso que hacemos un chiste respecto de eso, ser influyente en Twitter. Solamente ser influyente en Twitter al final no es muy distinto a ser multimillonario en el Metrópoli, digamos. No hay mucho, digamos, de contenido en eso. Yo creo que la verdad es que la gente es efectivamente influyente, no cuando está influenciando en las redes sociales, que es una cosa bien variable, sino cuando tiene capacidad de ejercer, digamos, por así decirlo, digamos, que su opinión trascienda, digamos, su propio ámbito de privacidad. Pero ¿cómo se mide eso? En el caso, por ejemplo, cuando tú fuiste escogido en ese lugar, ¿qué fue lo que se midió para decir? Sí. Hay varios factores, que entiendo que existe un factor, un sistema denominado cloud que permite una determinación de cuáles son, en base a ciertos parámetros objetivos, o sea, cuál es la cantidad de retuiteos que te efectúan a tu cuenta, cuál es la cantidad de comentarios que te llegan en relación a los comentarios que tú haces, etcétera. Probablemente está orientado en esa clase de ámbitos. Pero no hay una definición fija, matemática, que se pueda realizar hoy día, digamos, que existe un parámetro único para decir este es el más influyente. Yo creo que son cosas muy variables. Porque finalmente muchos de esos aspectos normalmente tienden a medir situaciones de naturaleza objetiva. O sea, cuántos retweets te hicieron o cuántas veces, para los que no manejan la terminología, cuántas veces tu comentario lo reprodujeron otros. Pero probablemente, digamos, hay ciertos factores que no son medibles. O sea, por ejemplo, si a una persona le retuitea mucho un comentario que es un comentario despectivo, o sea, si comete un error, por ejemplo, y le empiezan a retuitear permanentemente, probablemente en índices de parámetros objetivos, digamos, el algoritmo te va a marcar de que es muy influyente, cuando en realidad la verdad de las cosas lo que es precisamente lo contrario, muy anti-influyente, o muy poco influyente. Te hacía esta pregunta también vinculada a la política por el tema de la influencia que se busca generar a través de las redes sociales, influencia sobre todo de algunos candidatos que pueden ser candidatos nuevos, que ven en esta opción una vía gratis y bien efectiva en algunos casos de llegar a mucha gente, por cierto, o de influir en esa gente. A juicio tuyo, en términos prácticos, en términos reales, en términos de llegar al votante, es una herramienta poderosa, ¿no? A ver, veamos. Lo cierto es que hoy día tenemos más de 4,5 millones de votantes nuevos, por así decirlo, desde que se aprobó la ley de inscripción automática y voto voluntario. Por lo tanto, tenemos un montón de personas que no sabemos efectivamente cómo votan o cómo no votan. Sobre esa perspectiva, las redes sociales, nos marcan los estudios en general, parecieran ser aspectos con respecto a los cuales existe algún tipo de forma de poder determinar que las personas, digamos, pertenecientes a esos segmentos tienden a informarse respecto de ellos, tienden a vincularse mucho más en relación a eso que en relación a los medios de comunicación tradicionales. Entonces, en esa perspectiva, probablemente sí puedan tener algún grado de incidencia. El punto está, y ahí es donde probablemente empiezan los problemas para los candidatos o para los políticos, es que esto es una herramienta sumamente compleja. No en cuanto a su elaboración, porque mal que mal escribir, digamos, 140 caracteres es algo que podemos hacer casi todo. Lo complejo está dado en respecto de cómo manejamos esta fórmula y cómo en definitiva estamos en posición de poder sortear los distintos problemas que se generan. Te quiero colocar dos ejemplos. En alguna oportunidad, por ejemplo, el senador Navarro se sintió víctima de amenazas de muerte. Porque en alguna oportunidad alguien, digamos, en Twitter hizo un chiste respecto de, oye, ¿y a quién se mataría, digamos, el senador Navarro? Bueno, el senador Navarro en su oportunidad presentó incluso una denuncia. O sea, ciertamente no entendía en qué consistía el tema, no entendía básicamente que esto se trataba de una broma y por supuesto fue desacreditado y hubo muchas burlas respecto del tema. No conocer bien las redes sociales probablemente puede ser un aspecto muy complejo para un político. Porque al final, y con eso en el fondo va orientar hacia donde voy, los políticos al final creen o todavía entienden la política en una perspectiva muy unidireccional. Yo proporciono un mensaje que tú estás dispuesto a escuchar, cuando en realidad las redes sociales precisamente donde provocan una revolución es en el sentido contrario. Yo proporciono una información que tú me comentas y yo tengo la obligación, por así decirlo, de escucharla, no solamente escucharla, sino que probablemente de comentarte de vuelta. Generar una especie de conversación virtual con los electores. Por lo tanto, los políticos que en general no están acostumbrados a eso, sino que más bien están acostumbrados a marcar sus puntos de pauta, probablemente se van a ver muy complicados. Y leyéndolo de esa manera, ¿cuándo un político estaría haciendo un buen trabajo en Twitter o estaría haciendo, digamos, un buen uso de esa herramienta y cuándo estaría haciendo un mal uso? Lo primero,
ciertamente los tuiteos o los mensajes directos, digamos, los DM, no van a reemplazar jamás los abrazos al candidato. O sea, el abrazo al candidato probablemente es una cosa irreemplazable. Sin embargo, probablemente, y ahí sí tenemos algún tema, un buen manejo de Twitter en el cual los seguidores de esta persona la sigan desde la perspectiva de que encuentren de que hay coherencia dentro de sus dichos, que es una persona consecuente, que es una persona que reúne aquellos requisitos que en general las encuestas señalan como valorables dentro de los políticos, aquel que tenga una interacción relativamente poderosa, que en el fondo una persona se sienta escuchado por él, probablemente va a tener muchos más bonos positivos, con muchos más, por así decirlo, tickets, que un candidato que en definitiva al final lo que use, digamos, es, por así decirlo, el uso gerúndico, llegando a mi reunión con la Junta de Vecinos, almorzando con tal persona. Probablemente, digamos, los que se centran en esa perspectiva van a tener, los que piensan que Twitter es un diario mural de sus informaciones, al final probablemente van a tener más problemas que beneficios. Y a nivel general, los políticos que sigues tú, los políticos que has visto, sí. ¿Cómo lo hacen? Hay algunos que funcionan muy bien. Yo en esto quiero destacar, por ejemplo, acá en la Rubilar, que funciona muy bien. La intendenta Cecilia Pérez se maneja muy bien. Felipe Arboe también tiene un excelente manejo de redes sociales. Ricardo Lagos Ver. También lo hace muy bien Claudio Rego. Probablemente, digamos, son los que primero se metieron a la red y por lo demás, de alguna manera, tienen mayor experticia respecto del resto. Ciertamente es un tema complejo para los que recién se empiezan a meter y van a tener que sobrepasar esa lógica tan frecuente de los políticos de considerar de que sus electores simplemente son receptores de información. Acá, y eso es lo peligroso para ellos en Twitter, la política va a tener que empezar a transformarse en un ente bidireccional. Y eso es una revolución, porque los políticos están acostumbrados a una lógica en la que, insisto, los puntos de prensa los marcan ellos, y ellos marcan la pauta. Acá la pauta probablemente va a estar marcada por quienes efectivamente están interesados en obtener información, y van a requerir, y van a preguntar, y en muchas oportunidades eso probablemente pase a lo que técnicamente se denomina troleo. Muchas veces, digamos, cuando no les gusta una respuesta a un candidato, probablemente lo siguen, lo acosen, digamos, y lo sigan hasta que finalmente le sacan una respuesta. El problema está, y con eso, digamos, nos vamos a encontrar con el último punto, probablemente cuando lleguemos a ese punto, los medios de comunicación van a estar ávidos de estar buscando esa respuesta. Perfecto, bueno, te voy a pedir que dejemos hasta aquí este punto, continuamos en algunos instantes más, ustedes síganse en N Chile, viene la última parte de la conversación con Marcelo Brunet.